Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo perrito amigurumi. Este perrito de acá lo vamos a medir. Nos mide aproximadamente unos 13 centímetros de altura. Y lo he tejido con hilo 100% algodón. Este es de color mostaza. He utilizado rojo para el collar, un poquito de blanco para hacerle estas líneas abajo de los ojos, y esos son todos los colores que he utilizado. Algunas veces me consultan qué marca de hilo de algodón utilizo, y yo utilizo de revés derecho, que consigo acá en Chile, o también de la marca Orquídea o Sinfonía. Pero si no consiguen de esas marcas en sus países que ustedes estén, pueden consultar por hilo de algodón 100%. También he visto que hay veces no dice algodón, sino que también dice cotón, que es lo mismo, ¿ya? Este hilo de algodón es de 4 hebras, para que se hagan una idea. Y yo lo tejo con un crochet de 2.5 milímetros. También vamos a utilizar marcador de puntos, tijeras, vamos a utilizar aguja lanera y algunos alfileres. Para rellenar mi amigurumi, yo lo hago con este que es relleno sintético, relleno de algodón sintético. Y los ojos de seguridad, estos yo los he conseguido en AliExpress. Son ojos de seguridad negro en medio y el borde es marrón. Son de 10 milímetros los ojos de seguridad. La nariz de seguridad también es de 10 milímetros. Y este de aquí lo he bordado con un hilo color marrón, la parte de la boca. Entonces, esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo los brazos y comenzamos haciendo un anillo mágico de esta manera. Ponemos la hebra más pequeña para este lado y cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos aquí adentro del anillo mágico, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos ahora de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es hacer 2 puntos en cada punto. Entonces aquí en este primer punto vamos a tejer 2 puntos. Vamos contando ahí 1, en ese mismo punto otro más, serían 2, en el siguiente punto 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10, y en este que es el último sería el 11 y el 12. Entonces ya en esta segunda vuelta tenemos 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos. Entonces tejemos desde esta vuelta 3 hasta la vuelta 10 un punto bajo en cada punto. Ya, entonces en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Lo otro que les quería decir es que siempre cuando terminan una vuelta, siempre empiezan la vuelta tejiendo un punto, y el primer punto que van a tejer siempre lo marcan para no perderse en las vueltas, ¿ya? Y así van a ir marcando siempre su primer punto en cada vuelta. Entonces vamos a seguir aquí hasta llegar a la vuelta 10. Aquí ya llegué a la vuelta 10, y antes de seguir le vamos a poner un poco de relleno. El relleno solamente se lo vamos a colocar hasta la mitad, ya no hasta la parte de arriba, para que sea más fácil después a la hora que lo vamos a coser. Entonces le colocamos el relleno. Ustedes ven la cantidad necesaria, solamente hasta la mitad del brazo. Y ahora nos tocaría tejer la vuelta 11, y en la vuelta 11 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución 4 veces en toda la vuelta. Lo vamos a repetir.
Ya, entonces ahí hacemos un punto bajo, lo marcamos y después hacemos una disminución. Vuelvo a repetir acá, un punto bajo y ahora me toca la disminución. La disminución es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos el punto normal. Y así voy a ir tejiendo un punto bajo y una disminución, en total 4 veces en toda la vuelta. Y al final de esta vuelta me van a quedar 8 puntos bajos. Aquí ya estoy haciendo la última. Ahí ya me quedaron 8 puntos bajos. Saco mi marcador y acá en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Dejamos una hebra larga porque este brazo después lo vamos a coser al cuerpo. Entonces ahí cortamos dejando una hebra larga, jalamos ahí y se forma un nudito. Aquí yo ya hice el otro brazo, entonces hacen los dos brazos iguales y los vamos a reservar y vamos a hacer ahora las piernas. Para hacer las piernas de la misma manera vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos acá la hebra más pequeña, cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que son tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces vamos tejiendo ahí y en esta segunda vuelta nos van a quedar al final de esta vuelta 12 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta y en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí ya tejí mi primer punto, lo voy a marcar y en el siguiente punto hacemos un aumento y vamos a seguir tejiendo un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en total en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer los 18 puntos bajos que hay en cada vuelta. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a empezar haciendo 6 disminuciones seguidas. Entonces aquí voy a hacer mi primera disminución, la marco y seguimos contando acá 2 disminuciones, aquí 3 disminuciones, 4 disminuciones, 5 disminuciones y 6 disminuciones. Y ahora aquí me van a quedar 6 puntos y aquí voy a tejer un punto bajo en cada punto. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en esta vuelta 6 me van a quedar al final 12 puntos bajos. Ahora me toca tejer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 11 y volvemos. Aquí ya llegué a la vuelta 11. Antes de seguir vamos a rellenar de la misma manera que lo hicimos con el brazo, solamente hasta la mitad de la pierna. Ya, entonces lo vamos rellenando. Yo siempre me ayudo con esta tijera pequeña, pero se pueden ayudar con la parte de atrás del crochet también, con un palito, con lo que ustedes se sientan más cómodos. Entonces lo voy a rellenar solamente hasta la mitad, así. Van a formar bien la pierna porque aquí donde hemos hecho las disminuciones es para que se forme bien. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 12
y en la vuelta 12 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución por 4 veces. Entonces ahí hacemos nuestro punto bajo y después la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 4 veces en total en toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos. Aquí ya terminé de tejer la vuelta 12, sacamos el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coser la pierna al cuerpo, jalamos aquí para formar un nudo y así terminamos, y de esta vamos a hacer igual, 2 iguales, y las vamos a reservar. Ahora vamos a hacer las orejas y de la misma manera como hemos hecho las otras partes vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí ya tengo 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y en el siguiente punto hacemos el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá el segundo punto y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y la vuelta 5 y la vuelta 6 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 6 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y en la vuelta 7 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y la vuelta 8 y la vuelta 9 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 9 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y en la vuelta 10 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución 6 veces en toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 15 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 15. Ahora nos toca hacer la vuelta 16 y en la vuelta 16 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto bajo y después hacemos la disminución. Volvemos aquí a tejer un punto bajo y la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta por 4 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos.
Ya terminé la vuelta 16, ahora me toca hacer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 8 puntos bajos que tenemos aquí. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza. La oreja no necesita rellenar, es así, y de esta vamos a hacer 2 iguales y las vamos a reservar. Ahora vamos a hacer el hocico y vamos a iniciar de la misma manera con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí ya tengo los 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta tejemos 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar al final 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y desde la vuelta 4, la vuelta 5 y la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 6, ahora vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el hocico a la cara del perrito. Ahora le vamos a colocar la nariz de seguridad y le vamos a bordar la boquita. Miren, aquí yo ya tengo la nariz de seguridad. Esta de aquí es como de unos 10 milímetros, sí, porque estos ojitos que le voy a colocar son de 10 milímetros y miden del mismo tamaño, solamente que esta es una nariz de seguridad. Si ustedes no consiguen o no tienen una nariz de seguridad, no importa, porque igual se la pueden bordar, ya, así que no hay problema. Entonces la nariz, acá ya quedó el agujero, porque ya se la coloqué, pero se las he sacado para mostrarle. Aquí donde han terminado cuentan 1, 2, 3, en la vuelta 4 lo van a colocar ahí. Y le van a colocar el broche de seguridad. Y de esa manera ya va a quedar colocada su nariz. Y ahora lo que vamos a hacer es bordarle la parte de la boca. Yo voy a utilizar este color de aquí, que es un marrón oscuro. Y con ese le vamos a bordar la boquita. Entonces aquí con la aguja lanera vamos a ingresar aquí donde termina nuestra nariz, dejando siempre una pequeña hebra por la parte de atrás para después poder hacer 2 nuditos. Y vamos a contar aquí, miren, donde está el anillo mágico, una vueltita más abajo, vamos a salir. Se fijan que quede derecho y después vamos a entrar aquí a un costado. Le quiero hacer así como una sonrisa, ya eso es opcional si ustedes quieren. Y voy a salir acá por el otro costado y voy a salir aquí para pasar por encima de ese hilo para que se quede ajustado ahí la boquita. ¿Ven? Voy a pasar por encima
Entonces ahí ya se queda ajustada la boquita. Y de esa manera le vamos a bordar, y con los dos hilitos que tenemos acá atrás vamos a hacer dos nuditos, y esos hilitos se van a quedar por la parte de atrás, así que eso no se va a ver. Ahora que ya tenemos el hocico, lo vamos a reservar y vamos a hacer la cola. Entonces, con el mismo color acá, mostaza, vamos a iniciar con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 6 puntos bajos. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento por 3 veces, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3, y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 6 vamos a tejer 9 puntos bajos. Ya, entonces tejemos un punto bajo en cada punto desde la vuelta 3, que es esta, hasta la 6, y volvemos. Aquí ya llegué a la vuelta 6. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para después poder coser la cola al cuerpo. Entonces ahí ya se formó un nudito y vamos a reservar la cola. Ahora en color rojo vamos a hacer el collar. Para hacer el collar del perro vamos a hacer 17 cadenas. Entonces acá hacemos un nudo deslizado y vamos a contar acá 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya voy 16 y 17 cadenas. Vamos a empezar tejiendo puntos bajos desde la segunda cadena. Entramos acá y empezamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Entonces en total, hasta llegar aquí, vamos a tener 16 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando de tejer aquí en la última cadena. Vamos a hacer una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coserla al cuello del perrito. Entonces jalamos aquí y ahí se va a formar un nudo, y esto lo vamos a reservar. Ahora con el color mostaza vamos a empezar a hacer la cabeza. Vamos a empezar desde la cabeza y de ahí vamos a seguir con el cuerpo. Entonces para iniciar vamos a iniciar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces acá vamos contando 1, acá ya voy 5 y 6 puntos bajos. Jalamos de la hebra más pequeña, cerramos, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo el aumento. Y seguimos con la serie, un punto bajo y un aumento por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y desde la vuelta 6, la vuelta 7, la vuelta 8 y la vuelta 9 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto.
que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 9 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 9 y se ve así. Ahora vamos a hacer la vuelta 10 y en la vuelta 10 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 14 y volvemos. Ya llegamos a la vuelta 14, pero antes de seguir le vamos a colocar los ojos de seguridad y los ojos se los vamos a colocar en la vuelta 11. Entonces vamos a contar desde acá, desde el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En esta vuelta vamos a colocar un ojo. Ahí vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a colocar el otro ojo. Entonces entre los dos ojos nos van a quedar 1, 2, 3, como casi 4 puntos bajos. Acá hay uno más, 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Porque aquí en la parte de abajo que vamos a seguir tejiendo va a ir el hocico de esta manera. Entonces tienen que ver que los ojos nos queden ahí justo al costado de donde va a ir el hocico. Entonces van a colocar un ojo, cuentan 6 puntos bajos y colocan el otro. Y entre ellos, entre los ojos, tienen que quedarnos 4 puntos bajos. Entonces cuando ya colocaron los ojos le van a poner solamente los broches de seguridad. Así. Bien ajustados y de ahí vamos a seguir tejiendo la cabeza. Antes de seguir le vamos a bordar también acá abajo de los ojos una línea blanca para que le dé una mejor expresión a los ojos. Entonces vamos a salir acá a un costado de donde esté el ojo, por la parte del medio, más o menos por aquí. Entonces salimos ahí, dejamos un poco de hebra en la parte de atrás para después hacer 2 nuditos. Y vamos a terminar aquí, en esta parte de adelante del ojo. Así de esta manera va a quedar esa línea blanca abajo del ojo. Y vamos a hacer lo mismo en este lado. Vamos a salir ahí, en la parte del medio del ojo. Y vamos a ingresar por acá. Y de esa manera quedaría bordado acá la línea blanca. Y acá con los 2 hilos de color blanco que tenemos atrás, vamos a hacer 2 nuditos y esas hebras se van a quedar por acá atrás y no se van a notar. Ahora vamos a seguir tejiendo la cabeza y nos tocaría hacer la vuelta 15. Y en la vuelta 15 vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16
y desde la vuelta 16 hasta la vuelta 18 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 18 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 18 y ya se ve así. Ahora vamos a tejer la vuelta 19 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos la disminución agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Y así vamos a seguir repitiendo en total 6 veces por toda la vuelta esta serie de 5 puntos bajos y una disminución, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y en la vuelta 20 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí. 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta 21, pero antes de seguir lo vamos a empezar a rellenar para darle forma a nuestra cabecita, para después seguir disminuyendo y empezar con el cuerpo. Ya, entonces lo van a rellenar bien hasta que tome la forma y después seguimos tejiendo. Yo ya lo rellené un poco, después lo voy a seguir rellenando porque acá vamos a seguir cerrando la cabeza. Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y en la vuelta 23 vamos a hacer la serie de 1 punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro punto, lo marcamos y ahora seguimos con la disminución. Esta serie de 1 punto bajo y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Hasta esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Ahora vamos a comenzar con el cuerpo y nos tocaría hacer la vuelta 24. En la vuelta 24 vamos a hacer la serie de 1 punto bajo y un aumento. Entonces aquí tejemos nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos con el aumento, que es hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces acá hacemos el aumento y seguimos tejiendo acá nuestro punto bajo, después el aumento. Esta serie de 1 punto bajo y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá el segundo, ahí van 2 puntos bajos y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos.
Ahora nos toca tejer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 27 y desde esta vuelta que nos toca, que es la 27, hasta la vuelta 36 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos a seguir tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 36 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 36 y ahora vamos a empezar con las disminuciones para cerrar el cuerpo. Nos tocaría hacer la vuelta 37 y en la vuelta 37 vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en total en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 38 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en total por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Nos toca hacer ahora la vuelta 39. Antes de seguir lo van a rellenar bien el cuerpo y ahora en la vuelta 39 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro punto bajo, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en total en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Aquí ya lo rellené un poco más. Ahora voy a cerrarlo. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces aquí vamos contando una, acá va una disminución, 2, acá ya voy 5 y 6. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y dejamos un poco de hebra, no tan larga porque solamente es para cerrar acá, jalamos ahí. Ahora para cerrar con la aguja lanera vamos a agarrar la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan acá. Entonces ahí agarré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá para cerrar, ingresamos ahí mismo y salimos por acá atrás. Jalamos y acá atrás vamos a agarrar una pequeña hebra para hacer un nudito. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Jalamos bien y cortamos la hebra que nos sobra. Y así nos quedaría listo el cuerpo, la cabeza y el cuerpo. Ahora vamos a coser las partes de nuestro perrito. Vamos a coser primero el hocico y lo vamos a colocar ahí, justo en esa línea donde termina el ojo, aquí. Ahí lo vamos a colocar. Entonces se fijan que quede derecho y le van a colocar alfileres. Le vamos a colocar ahí alfileres para que no se mueva y poder coserlo bien. Aquí ya le coloqué todos los alfileres y cuando ya tengan bien colocado el hocico, lo vamos a coser de esta manera, agarrando así un punto de la cara, pasamos así,
jalamos y vamos a agarrar aquí un punto del hocico y vamos jalando. Volvemos a agarrar acá un punto de la cara. Acá ya sacamos este alfiler para seguir cosiendo y ahora agarramos un punto del hocico y de esta manera vamos a coser todo el borde, siempre agarrando un punto de la cara y un punto del hocico y vamos jalando. Así vamos a coser hasta un poco antes de cerrar. Le vamos a colocar el relleno acá adentro del hocico y de ahí terminamos de coserlo. Miren, acá ya le puse el relleno antes de terminar de cerrar y aquí vamos a seguir cosiendo. Después de que le colocan el relleno, siguen cosiendo agarrando siempre un punto de la cara y después un punto del hocico, así de esta manera, y vamos a seguir jalando ahí hasta terminar acá. Aquí ya terminé de coser todo. Ahora voy a agarrar una pequeña hebra de acá de la cara y vamos a hacer un nudito así. Ingresamos por aquí mismo y salimos por otro lado. Jalamos bien aquí hasta esconder ese nudito y vamos a cortar la hebra que nos sobra. Y listo, así quedaría cosido el hocico. ¿Ven? De esa manera. Ahora vamos a coser las orejas. Miren, les quería mostrar, yo ya cosí una oreja. Ahora vamos a coser la otra junto a ustedes para que sepan cómo hacerlo. Y con la aguja lanera lo primero que vamos a hacer es pasar así de un lado para otro para unir aquí la oreja. Vamos a ir pasando así para cerrarla aquí hasta el final. Cuando ya le hemos cerrado, la vamos a coser aquí. Miren, esta de aquí yo le he cosido contando desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas más abajo. De la misma manera vamos a coserla acá en este lado, aquí, y aquí al costado del ojo he dejado 1 o 2 puntos más allá. Entonces esta va un poco más acá, 1 o 2 puntos ahí más o menos. Se fijan que esté a la misma distancia que la otra y vamos a coserla de la misma manera que cosimos el hocico, siempre agarrando un punto acá de la cabeza y después agarramos un punto de la oreja y vamos jalando. Seguimos acá agarrando un punto de la cabeza así y después un punto de la oreja y vamos jalando aquí. Volvemos a agarrar ahí un punto de la cabeza, aquí un punto de la oreja, volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza, después agarramos aquí un punto de la oreja y aquí al último agarramos el último punto acá de la cabeza y este punto acá de la oreja. Ahora, para que esta oreja nos quede así pegada como esta y no se alce, vamos a darle unas puntadas aquí, hasta aquí más o menos, y en esta parte también. Entonces, para dar esas puntadas, lo que vamos a hacer es pasarnos para el costado, agarrando aquí igual un punto de la cabeza y agarramos aquí del costado un punto de la oreja y vamos jalando. De esta manera vamos a hacer que no se alce la oreja y que quede más estable. Aquí les vamos a dar unas cuantas puntaditas en este lado y de ahí nos pasamos para el otro lado a hacer lo mismo, para que así se vea mejor nuestra oreja. Más o menos hasta ahí, ¿ven? Hemos agarrado 1, 2, 3, unas 3 vueltas. Ahora nos pasamos para el lado de acá. De aquí podemos entrar aquí y nos pasamos para este lado. Y vamos a hacer lo mismo. Ya nos hemos pasado para este lado. Vamos a agarrar ahora un punto acá de la oreja. Así.
Vamos jalando. Y ahora agarramos aquí en este lado un punto de la oreja, de la cabeza. Así vamos a ir agarrando hasta llegar de nuevo aquí. Miren, acá ya estoy terminando y me voy a pasar hasta acá atrás. En la primera oreja, el hilo lo saqué por la parte de atrás. Y ahora terminando acá la segunda oreja también me paso para la parte de atrás. Para con estos dos hebras hacer dos nuditos. Lo vamos a cortar del mismo tamaño. Vamos a hacer dos nuditos. Y después vamos a esconder estas hebras. Entonces con la aguja vamos a ingresar aquí las dos hebras. Así, y vamos a salir por otro lado. Y cortamos la hebra que nos sobra. Miren, de esa manera nos quedarían cosidas las dos orejas. Ven, y ya no se alza, porque le hemos cosido aquí, en estos lados también. Ahora vamos a coser los brazos. Miren, acá yo ya le cosí un brazo y una pierna. Vamos a coserlas de este lado junto con ustedes para que vean cómo lo he hecho. Recuerden que en los brazos y las piernas solamente las hemos rellenado hasta la mitad. Después de que ya está rellenado hasta la mitad, vamos a unirlo así, pasando de un lado para otro, de la misma manera que hicimos con las orejas, antes de coserlo al cuerpo. Entonces aquí, cuando ya hemos cerrado el brazo, lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. Miren, acá arriba lo vamos a colocar donde está el cuello, o sea, justo donde hemos cambiado aquí de la cabeza al cuerpo, en esa línea. Ahí lo vamos a coser, siempre fijándose de que esté al mismo nivel que el otro brazo, ¿ya? Entonces se fijan que esté bien ahí y vamos a coserlo así, agarrando siempre un punto del cuerpo y vamos jalando, y después agarramos un punto del brazo, así de la misma manera que hemos cosido la oreja, igual, siempre agarrando un punto del cuerpo y después un punto del brazo, y vamos jalando. Miren, cuando ya hemos cosido todo este lado, ahora, para que este brazo igual no se alce y quede ahí, vamos a darle unas puntaditas aquí, y después nos pasamos para este lado y le vamos a dar unas puntaditas aquí, igual como hicimos acá en la oreja, que le dimos unas puntadas aquí y acá. Le vamos a hacer lo mismo acá y acá arriba. Entonces nos pasamos así para el costado y agarramos acá un punto del costado acá del brazo y agarramos aquí un punto del brazo y seguimos jalando, y así le vamos a dar unas cuantas puntaditas, más o menos hasta aquí, para que ahí se quede bien sujeto el brazo y no se alce. Aquí vuelvo a agarrar un puntito más del cuerpo y agarro un puntito del brazo, y ahora me voy a pasar para el lado de acá arriba para darle unas puntadas igual a la parte de acá de arriba del brazo. Y acá arriba voy a hacer lo mismo, voy a darle acá unas puntaditas para que el brazo no se alce. Miren, acá ya terminé y con el hilo he salido por la parte de atrás, y este hilo lo voy a dejar así por la parte de atrás, porque ahora que voy a coser la pierna, el hilo de la pierna también lo paso acá, hacemos dos nuditos y perdemos la hebra por dentro, igual como hicimos aquí con los hilos de las dos orejas, ya, para que así nos quede más seguro. Ahora la pierna vamos a coserla igual. Esta pierna la rellenamos hasta la mitad. Después la vamos a cerrar, pero no la vamos a cerrar así,
sino que lo vamos a cerrar así, ¿ven? Para que se note esta curva que hicimos acá, las disminuciones de la pierna. Entonces así, lo unimos así de costado, con la aguja lanera. Entonces lo ponemos así y pasamos igual de un lado para otro para cerrarlo. Cuando ya lo hemos cerrado, lo vamos a colocar acá. Vamos a ver cuántas vueltas hemos dejado aquí. Del brazo hemos dejado 1, 2, 3, en la vuelta 4 vueltas más abajo del brazo hemos cosido la pierna, para hacernos una idea acá de este lado también. Entonces acá contamos 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a coser la pierna, ¿ya? Y siempre fijándose, lo ponen así y se fijan que esté a la misma distancia que la otra pierna para que les quede igual. Y antes de coser las piernas siempre se fijan de que quede sentado, ¿ya? Entonces ustedes lo colocan así y cuando ven que se sienta ya lo cosen ahí. La pierna la vamos a coser de la misma manera que el brazo y que las orejas, agarrando un punto del cuerpo, un punto de la pierna. Cuando ya esté cosido este lado, nos vamos a pasar para el lado de acá del costado, a agarrar unos puntitos de acá y de ahí nos pasamos acá arriba y agarramos unos puntitos de acá para que la pierna no se alce y se quede así, ¿ya? Vamos a terminar de coser la pierna, salimos por este lado con el hilo, hacemos 2 nuditos, perdemos la hebra y después vamos a coser la cola. Aquí ya terminé de coser las piernas también y miren, se sienta solo. Acá no se puede ver por la cámara, pero ya se sienta solo. Ahora lo que vamos a hacer es coser la cola. A la cola le he colocado solamente un poquito de relleno y la vamos a colocar acá en el lado de atrás. Se fijan que está en la parte del medio y le van a colocar alfileres para que no se mueva y la puedan coser y quede justo en la parte del medio, ya ahí más o menos. Entonces le vamos a colocar algunos alfileres, se fijan que esté en medio y la vamos a coser de la misma manera que hemos cosido el hocico y todas las demás partes, siempre agarrando un punto de acá del cuerpo y después agarrando un punto de la cola, y así vamos a ir cosiendo todo el borde hasta llegar al final. Hacemos un nudito y perdemos la hebra. Siempre fíjense que lo estén cosiendo bien, se van fijando mientras van avanzando que esto no se mueva, que quede bien ahí, bien centrado, para que así nuestro amigurumi se vea bien, ya. Entonces voy a terminar de coser la cola y volvemos para coser el collar. Ahora para coser el collar lo vamos a colocar acá en la parte del cuello y aquí en la parte de atrás. Vamos a empezar a coserlo. Lo único que vamos a hacer es darle unas cuantas puntaditas para que no se mueva. Ven, acá lo vamos a unir con la otra parte para que esto quede cerrado. Vamos a agarrar un puntito acá de cada lado y lo vamos a unir. Entonces ahí ya nos quedaría cerrado el collar y aquí vamos a darle unas cuantas puntaditas nada más. Nos pasamos aquí para la parte de adelante para que quede como un poquito más asegurado y volvemos a salir por acá, pasamos por la parte de atrás. Lo que podemos hacer acá es aprovechar este hilo con el que hemos comenzado para hacer 2 nuditos con estos 2 hilitos y después esconder las hebras adentro de nuestro tejido. ¿Ven? Voy a esconder estas 2 hebritas por adentro. Aquí ya terminé de coser el collar y miren, este es el resultado de nuestro perrito amigurumi. Me gustó mucho cómo quedó. Así se ve en la parte del costado y así nos quedó en la parte de atrás. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció y si tienen alguna otra idea que les gustaría que haga de otro animalito, me lo pueden dejar en los comentarios. También los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y agradezco a las personas que ya se han suscrito al canal y a las que siempre dejan un lindo comentario también.
Todavía no he podido subir algunas ideas que ustedes me han mandado. Creo que en las ideas ya las tengo anotadas. Ahí está el Cinnamon Roll, que me parece que es de la colección de Sanrio. Espero estarlo pronunciando bien. Y también me han pedido la Cenicienta y otras cuantas ideas que ya las tengo anotadas. Me gustaría hacer todo lo más pronto posible, pero solo tengo 2 manos, así que espero que me entiendan. Y lo voy a tratar de hacer lo más pronto posible para que así también poder compartírselas a ustedes en el canal. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chao.